Vamos a ver ahora el caso nuevo, ¿no? Donde vamos a tener una pieza de metal que tiene una masa de tantos gramos en el aire, de 90 gramos, ¿no? Es decir, supónganse, imagínense que es un bloque, para hacerlo más sencillo, como un cubo. No tiene por qué ser un cubo, digo, pero esto para entender el concepto. Y si nosotros esto lo pesamos en una determinada balanza, en el aire, lo que esa balanza nos dice es que pesa 90 gramos. ¿Ok? Esa sería la idea. Si nosotros, una vez que tenemos el peso en el aire, ¿sí? Vamos a suspenderlo, digamos, de una determinada tensión, ¿sí? Y está totalmente sumergida, ¿sí? Supongamos que esta misma balanza la ponemos dentro del agua, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente. Fíjense, la misma pieza, la misma balanza, ¿no? Digamos, midiendo el objeto. Acá vemos que son 75 gramos, pero con la diferencia de que esto está en determinado estanque de agua, ¿no? Y acá vamos a poner el nivel libre del agua. Todo esto está lleno de agua, ¿ok? Entonces la idea es, una vez que tenemos este dato, ¿sí? ¿Cuál es el volumen y la densidad que tiene la pieza de metal? Entonces, la idea acá va a ser la siguiente. Una vez que nosotros tenemos, porque queremos calcular estos datos, la idea sería tratar de ver qué nos presenta o cómo interpretamos la situación que tenemos en este sentido, ¿sí? Entonces, nosotros lo primero que vamos a tener es que, en este caso, dado que tenemos el peso, digamos, de este objeto en el aire, ¿no? Porque esto hay que recordar que si estamos en el aire, y esto es, la segunda situación es bajo agua, ¿no? Son dos situaciones bien distintivas. Entonces, la idea que vamos a tener acá es la siguiente. Nosotros, en el aire, ¿qué fuerzas tenemos? Sobre el objeto vamos a tener el peso propio del objeto, ¿sí? Este es el peso del objeto. Y por otro lado tenemos la reacción normal que ejerce la balanza, ¿sí? Entonces vamos a poner cada caso, ¿sí? Esto sería el peso del objeto. Y luego tenemos esto que es la normal de la balanza. ¿Está bien? Cuando hablamos de la normal de la balanza es básicamente lo que la balanza lee en su resorte y que sale aquí en este lado de los 90 gramos, ¿sí? O sea, la balanza en sí no mide estrictamente el peso, sino que mide la reacción que hace ese peso consigo misma. ¿Está bien? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando traslademos esa situación acá al bajo agua, ¿qué vamos a tener? El peso del objeto va a seguir siendo el mismo, porque el objeto no cambió y la interacción, el peso del objeto básicamente es la interacción del objeto con la Tierra, o sea, no tiene nada que ver ni la balanza ni el agua, por ahora. Luego, nosotros vamos a tener la normal, que ejerce la balanza en el agua, que obviamente es distinta de la que nosotros teníamos en aire, ¿sí? Y después nosotros vamos a tener, por ejemplo, el empuje que ejerce el agua, porque ya que esto está hundido, vamos a tener otra fuerza nueva. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos la normal, que esto sería normal de la balanza bajo agua. Fíjense que en este caso nosotros sabemos cuánto vale porque justamente es la lectura que dice la balanza, ¿sí? Y luego tenemos E, que en este caso es el empuje. En ambos casos estamos hablando de que la situación está en equilibrio, ¿sí? O sea que la suma de fuerzas nos va a dar 0. Entonces vamos a tener acá, fíjense, peso del objeto menos la normal de la balanza nos va a dar 0, ¿sí? Que sería el primer caso. Y luego, en este sentido, vamos a tener el empuje más la normal bajo el agua, ¿sí? Que esto nos va a quedar menos el peso del objeto, que nos queda 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros podemos llegar a sacar de acá? Bueno, primero es despejar cuánto da el peso del objeto, ¿no? Fíjense que el peso del objeto, que nos da igual que la normal de la balanza, que acá está pensado en términos de gramos, ¿sí? O sea que van a ser 90 gramos, ¿sí? Si lo pasamos a kilos, vamos a tener por un kilo
sobre 1000 gramos, o sea que gramo con gramo se nos va, todo esto por la aceleración de la gravedad, que es otra variable que en este caso son los 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces en este caso esto va a ser 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense que ya nos queda newton sin problema, ¿ok? Entonces en este caso el peso del objeto nos va a quedar como 0,88 newton, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Entonces ahora vamos a reemplazar, fíjense, una de las cosas que podemos sacar aparte es el empuje, ¿sí? ¿Por qué motivo? Básicamente, piénsenlo de la siguiente manera, ¿no? Nosotros una vez que sacamos el peso del objeto, ¿cómo se define el peso del objeto? El peso del objeto se define como la masa por la gravedad, ¿correcto? A su vez, nosotros sabemos que el peso, la masa, digamos, del objeto, se puede definir como la densidad del objeto por el volumen del objeto, ¿sí? Entonces, en este caso, más allá de que nosotros no sabemos la forma que tiene el volumen, en el caso del empuje nos va a servir para calcular cuánto nos queda ese volumen hundido y después en ese caso despejar tanto el volumen y la densidad, que es lo que nos pide el problema, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso, el peso del objeto lo podemos pensar como la densidad del objeto por el volumen por la gravedad, ¿no? Juntando estas dos ecuaciones, ¿sí? Y fíjense que si esto lo reemplazamos en la ecuación anterior que decía empuje más la normal de la balanza en el agua menos el peso del objeto, que nos queda como 0, si en este caso reemplazamos, vamos a despejar más fácil, digamos, la ecuación. En este sentido tengan cuidado con lo siguiente, ¿no? Fíjense, en este caso el empuje, dado que el empuje es el volumen hundido, es el peso del agua, del volumen hundido, en este caso el peso del agua, como el objeto está completamente hundido, es el mismo volumen, pero con la densidad del agua. Entonces va a quedar como la densidad del agua, ¿sí?, por el volumen por la gravedad, ¿sí? Esa sería, digamos, la idea. Entonces retomamos de este lado, ¿sí? Una de las formas, por ejemplo, es reemplazar ambas variables, ¿sí? Pongamos que a esta le llamamos ecuación 1, 2 y 3 de la nueva etapa, ¿no? Y entonces reemplazo, en este caso dado que ya tenemos el dato de P0 no hace falta reemplazar todo, vamos a reemplazar 2 en 3, ¿sí? Fíjense, en este caso nos va a quedar la densidad del agua por el volumen por la gravedad, esta normal en A, que es la masa que lee la balanza por la gravedad, menos el P sub 0, que esto nos queda 0, y de acá fíjense que de esta ecuación conocemos todo excepto, digamos, el volumen del objeto. Así que vamos a orientarnos en despejar, ¿sí?, esa parte. Por ejemplo, en este caso, supónganse, sumamos el peso en 0 en ambos lados de la igualdad, ¿sí?, para sacarlo de este lado. Acá restamos masa de A por gravedad en ambos lados, ¿no? Entonces esto con esto se va, esto con esto se va, y vamos a tener densidad del agua por el volumen por la gravedad, que esto nos queda como el peso menos masa de A por gravedad. Ahora dividimos ambos lados, fíjense, y esto finalmente nos queda el volumen del objeto, ¿no? Entonces esto nos va a quedar, fíjense, como este peso sobre la densidad menos la masa de A sobre la densidad. Fíjense que acá se cancelan las gravedades, ¿no? Vamos a reemplazar. La ventaja de trabajarlo de esta manera, las ecuaciones, es decir, recién reemplazar los datos al final, es que todo lo que tiene que ver con unidades, ecuaciones y demás, ustedes lo pueden recién resolver a lo último, lo cual está bueno porque se evitan, digamos, de un problema intermedio, y aparte otra cosa pasa que es más fácil, digamos, despejar digamos, los valores con las unidades y todo recién al final, ¿sí? Entonces fíjense, tenemos la densidad del agua, esto nos queda como 1 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico, por la gravedad, que nos van a quedar como 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Pasemos los newtons a unidades también
del MKS, ¿sí? Kilo por metro sobre segundo al cuadrado por newton. Fíjense, esto newton con newton se nos va, kilo con kilo se nos va, y vamos a tener metro con metro se nos va, y segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se nos va, con lo cual queda en metros cúbicos, que es lo que queremos porque es un volumen, ¿sí? Y luego tenemos la masa del objeto. Acá está en gramos, que son 75 gramos, que van a ser 0,075 kilos, sobre la densidad del agua, que esto nos va a quedar 1 por 10 a la 3 kilos por metro cúbico. Fíjense que vuelve a quedar en metros cúbicos, ¿no? Bueno, en ese caso, lo más probable es que dé un número bastante pequeño, ¿sí? Pero vamos a ver más o menos qué escala nos conviene. Fíjense que acá hacemos 0,88 dividido 9,81, en este caso por 10 a la 3, ¿sí? Esto nos va a quedar como 8,97 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Obviamente es muy pequeño, ¿sí? Y acá lo mismo, ¿no? 7,5 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Si ustedes quieren pasarlo a centímetros cúbicos, que sea más trabajable, recuerden siempre lo siguiente. Un metro son 10 a la 2 centímetros. Entonces, un metro cúbico es esta misma igualdad, elevarla al cubo. Entonces mantiene la relación, ¿se entiende? Entonces fíjense que esto nos va a quedar que van a ser 10 a la 6 centímetros cúbicos sobre metro cúbico. Es mucho más fácil trabajarlo así, ¿me explicó? Entonces fíjense, esto nos va a quedar como 8,97 menos 7,5, ambos están por 10 a la menos 5 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. Entonces la cifra es mucho más fácil de trabajar. 8,97 menos 7,5 por 10, que esto nos va a quedar como 14,7 centímetros cúbicos. Si hay un tema con las unidades, puede ser que en general el resultado da 15, pero puede ser por un tema de redondeo también. ¿Ok? Y después finalmente viene la densidad del objeto. Fíjense que nosotros habíamos sacado que el peso, que era dato, nos daba la densidad del objeto por el volumen por la gravedad. De acá podemos despejar la densidad del objeto, que esto nos va a quedar como el peso del objeto sobre el volumen por la gravedad. Entonces en este caso, fíjense, esto nos van a quedar como 0,88 newtons, todo esto sobre el volumen, que en este caso nos habían quedado como 14,7 centímetros cúbicos por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Acá depende de ustedes qué unidades quieran usar para la densidad y demás. Por ejemplo, en este caso va a estar en gramos por centímetro cúbico. Entonces lo que conviene hacer es expresar los números en gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Para los datos. Entonces, newton dijimos que es, en este caso, kilo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso, acá lo puse al revés, perdón. Fíjense, kilo por metro sobre segundo al cuadrado por newton, ¿tá? Con la idea justamente de que quede newton con newton se va, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se va, y metro con metro se va. Luego tenemos kilo por centímetro cúbico, hay que pasarlo a gramos, entonces tenemos 10 a la 3 gramos sobre kilo. Entonces kilo con kilo se nos va y finalmente, fíjense, queda en gramos por centímetro cúbico. Entonces ahora cuando hacemos la cuenta, esto nos va a quedar, ¿no? 0,88 por 1000, todo esto dividido 14,7 por 9,81. ¿Sí? Entonces en este caso esto nos va a quedar como 6,1 gramos por centímetro cúbico. Sí, esa sería efectivamente la respuesta al problema. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal.
Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá.